Bien, continuando con la clase, vamos a resolver un ejercicio de aplicación en el cual dice lo siguiente, en este caso relacionado a un proyectil, que es un objeto que describe un vuelo en el aire después de haber sido lanzado. Estudiaremos este movimiento despreciando la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de ese objeto es solo por efectos de la gravedad. Resulta que el objeto describe un movimiento curvilíneo de trayectoria plana parabólica. Muy bien, entonces vemos esa ecuación, nos dan esa ecuación de la trayectoria, es una ecuación cuadrática. Debemos tener en cuenta que cada punto de esa trayectoria tiene un valor, como digamos, una posición X y una posición Y. X representa la posición horizontal y Y representa la posición vertical de ese proyectil expresado en metros, cada uno de ellos. Miren las preguntas que nos da. ¿A qué altura, con referencia al nivel del suelo, se inicia el lanzamiento? O sea, en este caso me están pidiendo cuál es esta altura respecto al suelo. La B representa, dice, en su forma, o sea, forma vértice, hay que hallar el vértice para escribir la ecuación cuadrada en términos de h y k. Recordando que X es la posición horizontal expresado en metros. Y por último me están pidiendo cuál es la altura máxima que alcanza dicho proyectil. Entonces iniciemos con la solución de la siguiente manera, iniciando con la parte A. ¿Cómo resolveremos en este caso la parte A? En la parte A me piden cuál es esa altura donde inicia el proyectil respecto al suelo. Observamos que justo cuando inicia su posición horizontal es 3. Eso quiere decir que X0 en este caso es 3 metros. A mí me piden cuál es la altura. Esa altura se llama Y sub 0. Porque recuerden que X representa la posición horizontal y Y la posición vertical. Si reemplazamos ese valor en la ecuación, tenemos que esto es 0,2 x al cuadrado más 3,8 por x, en este caso el x es 3, menos 5,8. Efectuamos los cálculos con la calculadora y obtenemos un valor. ¿Cuál es ese valor? 3,8. Muy bien, eso en metros. Pero no podemos dejarlo así de esa manera. Debemos redactar su respuesta, contestando a la pregunta. Muy bien, entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿A qué altura, con referencia al nivel del suelo, inicia el lanzamiento? El proyectil inicia a 3,8 metros sobre el nivel del suelo. Bien, entonces miren cómo se redacta la respuesta. Muy importante cómo se redacta la respuesta, teniendo en cuenta lo que nos están preguntando. ¿A qué altura? Dice, el proyectil inicia el lanzamiento a 3,8 metros sobre el nivel del suelo. Entonces ya estamos contestando a la primera pregunta. Vamos entonces con la siguiente pregunta, o sea, con la parte B. Tengan en cuenta, miren lo que preguntan en la parte B. Muy importante, dice, escribir en su forma vértice. Quiere decir que yo debo escribir la trayectoria de esta forma. A por X menos el H elevado al cuadrado más K. Recordemos eso. ¿Quién es A? Vamos identificando. De acuerdo a la expresión, observamos que el valor de A, para nuestro caso, es menos 0,2. El valor de B es 3,8. Y el valor de C, en este caso, es menos 5,8. ¿Cómo hallamos el valor de H? Recordemos cómo se halla el valor de H. Menos B sobre 2 veces A. El valor de B lo tenemos. Ese valor de B es menos 3,8 sobre 2 veces A, pero el A es menos 0,2. Cogemos la calculadora y efectuamos ese cálculo. Al efectuar ese cálculo me sale 9, una vez que obtenemos el valor de H, necesitamos tener también el valor de K. ¿Y cómo calculamos el valor de K? Simplemente reemplazando este valor en la expresión que representa la ecuación de la trayectoria. Menos 0,2, el valor de H, 9,5 elevado al cuadrado, más 3,8 multiplicado por el valor de H, que es 9,5, menos 5,8. Efectuamos los cálculos con la calculadora
y obtenemos un valor de 12,25. Por lo tanto, esa expresión y igual f de x sería lo siguiente. El valor de a lo tenemos menos 0,2 por x menos el valor de h. En este caso es 9,5 elevado al cuadrado más el valor de k. Y eso es 12,25. Muy bien. Ahora, con eso ya tenemos lo que nos están pidiendo para la segunda pregunta. Recordando quién es x. Entonces, ¿es necesario aquí definir x? Sí. Entonces, ahora vamos a responder a la parte C. ¿Qué nos piden en la parte C? En la parte C nos están pidiendo cuál es la altura máxima. Esa altura máxima ya lo tenemos según la parte según la parte B. ¿Y qué cosa es K? La altura, o sea, la posición vertical. ¿Y qué cosa es H? La posición horizontal. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que calcule el valor de K. Pero recordemos, el valor de K ya lo tenemos. Esto es 12,25. Por lo tanto, debemos redactar la respuesta. Y la respuesta queda de la siguiente forma. Miren lo importante que es redactar la respuesta. Me están pidiendo cuál es esa altura máxima. Entonces, la altura máxima del proyectil es de 12,25 metros respecto al suelo. Bien, entonces concluimos con este video. Gracias.